Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Javier Casal y Javier Ruiz. Hoy, la factura de la posguerra. Porque Donald Trump, J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní han firmado ya lo que parece y promete ser un acuerdo de paz, que de momento es un alto el fuego de 60 días, pero que hoy ha tenido ya los efectos que se esperan de una paz a pleno pulmón. La bolsa se ha disparado, ha tocado los 19.000 puntos el IBEX, es el máximo de su historia, y el petróleo ha caído más del 5% en los mercados abiertos. Hemos tenido una normalización. Pero a partir de aquí empieza la posguerra. Y esa normalización no va a ser completa, porque el petróleo no va a volver a donde estaba. Se han destruido demasiadas refinerías, demasiado transporte. Lo mismo nos va a ocurrir con gasolinas e incluso aerolíneas. Y hay una pregunta fundamental. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés, con nuestras hipotecas que habían comenzado a subir para frenar los precios? Hoy toda la incertidumbre abierta, hoy la factura de la posguerra en Hora 25 de los negocios. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. Es J.D. Vance, es Estados Unidos anunciando un alto el fuego con Irán y el principio de la apertura del estrecho de Hormuz. Esa arteria por la que pasa el 20% del crudo mundial. Hoy este principio de paz y estos primeros pasos se están viviendo como una paz ya conseguida a pleno pulmón, después de que Trump haya anunciado 39 veces antes que esta paz iba a llegar. Ahora sí, ahora hay firma, ahora sí, ahora Irán dice que sí y ahora sí, las consecuencias económicas han echado a rodar. El petróleo hoy es mucho más barato y los mercados hoy mucho más eufóricos. La teoría lo que dice es que el petróleo va a bajar más. La práctica lo que dice es que han pasado 108 días de una guerra que iba a ser quirúrgica y corta, pero que desde el 28 de febrero, cuando Trump decía esto, A short time ago, the United States military began major combat operations que había comenzado grandes operaciones de combate en Irán. Desde entonces, el mundo ha visto cómo se han destruido instalaciones petroleras y refinerías. Así que sí, ha bajado el precio del petróleo, sí debe bajar todavía algo más, pero la factura de la posguerra no nos va a llevar a la preguerra. Hemos tenido tantas consecuencias que por el camino vamos a pagar 3 facturas. Primera, la más inmediata, la del petróleo y el surtidor. Segunda, la del combustible para aviones y turismo. Y tercera, la de las hipotecas, porque los tipos ya han comenzado a subir. ¿Van a volver a bajar ahora o los tipos nuevos más caros están aquí para quedarse? Hoy el Banco Central Europeo, hoy Christine Lagarde. Si cette nouvelle est confortée par les développements des jours qui viennent et la signature d'un memorandum of understanding, d'après ce que j'ai compris, vendredi en Suisse. Decía que si se confirma y se consolida este acuerdo de paz, podremos alegrarnos, pero ni una palabra de que los tipos de interés vayan a bajar a partir de ahora. Así que, paso a paso, todo el dominó y el escenario económico que se abre en esta posguerra. Primero, y fundamental, el petróleo. Hoy ha comenzado a normalizarse, a circular en la dirección que debía, es decir, a abaratarse. Más del 5% en un solo día. Ha caído a los $80 el barril. Recuerden que hemos llegado a tocar los 118, casi 120. Now, crude oil prices explode amid the West Asia war. Brent crude near $120 a barrel. El petróleo es lo más rápido, así que en primer tiempo este indicador hoy ha caído a plomo. El petróleo ha llegado a los $80 aproximadamente, con el gobierno americano diciendo va a bajar todavía más.
We can see in the futures market that oil prices are already lower 3 months, 6 months, 9 months out. Y esto significa que esto ha bajado, sí, que va a bajar más también y que probablemente no va a bajar hasta los $65 el barril que marcaba antes del conflicto. Sigue siendo entre un 11 y un 15% más caro que cuando empezó la guerra. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Tenemos un petróleo que se abarata y unos combustibles que se abaratan, probablemente no a los niveles prebélicos. Sí, eso es. Desde el viernes, en menos de 48 horas de cotización, el petróleo se ha abaratado algo más de un 8%, pero es que en lo que llevamos de mes, el barril de Brent ha pasado de cotizar en el entorno de los $100 a moverse en los 83, los 85, que le hemos estado viendo en el día de hoy. Hay que recordar que ese es su nivel más bajo de los últimos 3 meses. En todo caso, lo decías, el crudo sigue siendo en torno a un 15% más caro del nivel que marcaba el día previo al estallido de la guerra. Esta contención de los últimos días se observa además en todos los mercados energéticos. El gas natural, por ejemplo, también se desploma hoy un 9% y esa moderación en los precios empieza a trasladarse, pero muy lentamente, al surtidor. La gasolina, lo decías, también encadena varias semanas a la baja y sumada a la rebaja fiscal aprobada por el gobierno, que hay que recordar todavía está en vigor, ha llegado ya al mismo nivel que marcaba antes de la guerra. El litro está ahora mismo en el euro con 50 céntimos. No ha ocurrido lo mismo con el diésel, que pese a ese descuento sigue siendo un 9% más caro que los niveles que marcaba previamente a la guerra. De media, el litro cuesta ahora mismo en las gasolineras €1,58. Las gasolinas, por tanto, han empatado ya. El diésel es un 9% más caro, pero esos niveles tienen un dopaje. Ahora mismo tienen un descuento del gobierno. El 1 de julio ese descuento puede terminar. Así que los niveles de gasolina que estamos viendo y que vamos a ver probablemente van a ser más altos que los que marcaba antes de la guerra. Y la cuestión del petróleo ahora mismo es esta. ¿A qué precios vamos a estar? ¿A los 60 que estábamos antes de la guerra o a los 80, 90 que estamos ahora? Porque se han destruido infraestructuras clave, refinerías, extracción. Y la Agencia Internacional de la Energía sigue diciendo que se van a tardar años en volver a la situación previa, es decir, que vamos a pagar una prima de guerra, un sobreprecio incluso en tiempos de paz. Esta es la primera factura y esta es la primera consecuencia. Vamos a tener niveles algo más caros de los que tuvimos antes de todo este baile. Segundo tiempo, segunda factura. Tan pronto como este mismo verano, aerolíneas y combustible para aviones. Y también aquí, este verano vamos a pagar factura posbélica. ¿Por qué? Porque abrir el estrecho y abrir el tráfico es relativamente rápido. Pero que ese combustible llegue significa todavía algo de tiempo, y que el refinado llegue significa todavía mucho más tiempo. Es decir, que el combustible para los aviones ya no llega a julio, dentro de 15 días, y probablemente llegará tarde para agosto. Así que las aerolíneas prevén un crecimiento este año, sí, pero un crecimiento solo del 2,1%, menos de la mitad del año pasado. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Esta es la segunda factura, lo vamos a pagar con menos tráfico aéreo. Sí, eso es lo que dicen las previsiones de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Recogen para este 2026 un incremento de los ingresos por pasajero kilómetro, que es la medida utilizada para cuantificar la demanda. Este año va a ser tan solo del 2%, frente al incremento que se registró el año pasado, que fue del 5%. Esto, aseguran desde el organismo, viene provocado por el conflicto en Oriente Próximo, que ha obligado a cancelar y a reorganizar rutas y ha aumentado de manera considerable los costes del queroseno. La zona más afectada será precisamente esta, Oriente Medio, que reducirá su demanda en un 11%. La región que mejor comportamiento tendrá será la de África, que aspira a crecer un 10%, seguida de Asia con un 5%, y pese a su dependencia del Golfo como punto estratégico. En el caso de Europa, esta agencia internacional prevé un crecimiento de demanda del 5%. Así que, primera factura en el surtidor. Segunda factura en el aeropuerto y tercera factura, tercer tiempo, tercer capítulo
nuestras hipotecas, tipos de interés, porque los precios han subido tanto y tan rápido que el Banco Central Europeo ha decidido actuar y ha subido tipos la semana pasada del 2 al 2,25%. We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Es la primera vez en 3 años que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Nuestras hipotecas ya son más caras como consecuencia de la guerra y el Euribor adelanta que van a serlo incluso más. Antes de la guerra teníamos un Euribor del 2,5%, está rondando el 2,8% ahora y se está consolidando allí. Así que la cuestión ahora es si va a haber marcha atrás a estas subidas de tipos o si pagamos también una prima hipotecaria en esta posguerra, si vamos a pagar una factura en nuestras hipotecas por la aventura bélica de Donald Trump. Hoy el Fondo Monetario Internacional publica datos sobre España. Publica sobre todos los países, pero el análisis que hace sobre nuestro país es que del 3,2% que suben los precios en España, la subida de precios posterior a la guerra explica 1,25 puntos. Prácticamente la mitad. Es decir, si no hubiera habido repunte del crudo, si no hubiéramos tenido esta guerra, tendríamos los precios en el 2% bajo control. El Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, advertía esto nos iba a afectar a todos. A supply shock that is large, it is global, with all of us now paying more for energy, and it is asymmetric. Así que la factura de la posguerra todavía puede durar en estos 3 capítulos: combustibles, aerolíneas y tipos de interés más altos, hipotecas más caras, hasta que llegue la plena normalidad. Gonzalo Escribano, investigador principal, director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué saldo económico nos deja este conflicto? ¿Estamos peor que antes? ¿Vamos a estarlo más tiempo? Bueno, claramente estamos peor que antes y todavía nos queda por digerir una parte de la crisis. Las cifras que estabais manejando son las que son. La Unión Europea ya ha dicho que esto nos está costando 500 millones de euros más al día. Como llevamos casi 100 días, pues más de 50.000 millones. A los países del Golfo, la destrucción de sus activos energéticos nos ha costado más de 25.000 millones. Está Irán pidiendo una indemnización de 300.000 millones y que se le descongelen fondos por 24.000. Las cifras marean, pero lo que al final sabemos los ciudadanos es que todos los días en electricidad, en combustibles y también en alimentos, pues nos está costando bastante y no sabemos muy bien cómo evolucionará en los próximos meses. Esperamos que a mejor, pero todavía tenemos mucha volatilidad con el acuerdo que se firma o se deja de firmar en los próximos días. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en volver a un escenario pre-bélico? Yo creo que la recuperación de la producción y de las exportaciones por Hormuz puede ser relativamente rápida, cuestión de semanas, 6, 7, 8 semanas, es muy difícil aventurar números, porque las cosas están más o menos preparadas para el momento en que Hormuz se abra, se pueda empezar a producir. Ahí dependerá mucho de en qué condiciones se abre Hormuz, si hay peaje o no, si los primeros buques que pasan, los primeros petroleros y gaseros, pues tienen algún problema o no lo tienen. Si todo va bien, yo creo que será cuestión de semanas más que de meses. Si la cosa se atasca, si vuelve a haber retrocesos, si hay algún accidente, algún petrolero resulta dañado, pues ahí nos iríamos a meses. Pero en cualquier caso, la prima de riesgo se mantendrá sobre los precios del petróleo y volver a la situación que estábamos antes de la guerra en precios sí que nos puede llevar algunos meses. Quizá en suministros no tanto, dependiendo un poco de cómo evolucione la situación en Hormuz. Para quienes nos están escuchando, las hipotecas algo más altas, de este 2 al 2,25%, ¿están aquí para quedarse o ahora hay posible marcha atrás? ¿Pueden volver a bajar los tipos después de la subida de la semana pasada? Bueno, si como decimos hay una recuperación de los niveles previos a la guerra, los precios empiezan a bajar de petróleo, de gas, de electricidad, por tanto también los precios del transporte, también los fertilizantes, el amoníaco, todos los productos que están viéndose afectados, pues es de esperar que los precios vayan remitiendo y la inflación se vaya normalizando, con lo cual haya menos presión para la política monetaria y se pueda acometer una bajada de tipos
en los próximos meses. Y para quienes nos están escuchando, ahora mismo el combustible está dopado, tiene ayudas por parte del gobierno que en principio expiran el 1 de julio. ¿Esas ayudas ahora sí van a expirar? Si ya no hay guerra, ¿esas ayudas dejan de ser necesarias? Bueno, depende de las ayudas. Yo creo que hay unas ayudas que son las que se dan a los transportistas o al sector agrícola o a los pescadores, que yo creo que sí que tiene sentido mantenerlas mientras no se normalice la situación, porque eso resta presión a los niveles de precios. Ahora, la reducción impositiva a los combustibles fósiles, pues yo creo que no es una buena medida, aunque ya sé que esto que estoy diciendo será muy impopular para los ciudadanos, pero es que verdaderamente lo que tenemos que hacer es pues primar aquellos recursos que no están sometidos a esta volatilidad tan fuerte y mandar unas señales correctas de precio. Hay que tener en cuenta que también estos subsidios a quien benefician más es aquellos que hacen un uso más intensivo de los combustibles y, por tanto, tiene un efecto social bastante regresivo. Con lo cual, yo creo que es buena cosa retirarlos lo antes posible, pero mantener todos aquellos que afectan a los sectores más vulnerables, tanto de la economía como, si hubiese sido posible, tener unos subsidios más enfocados a aquellos consumidores que más lo necesitan. Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Clima en el Real Instituto Elcano. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias por su interés. Todo esto es lo que tenemos a este momento y a esta fecha. Toda esta es la ahora mismo amplia panoplia de perdedores esta guerra y normalización a partir de ahora. ¿Quién ha ganado esta guerra? We begin tonight with word of a deal between the U.S. and Iran to begin winding down the war that's upended the global economy. Hay ganadores clarísimos y hoy el gran ganador es la bolsa, las grandes empresas, las grandes petroleras. El IBEX cierra hoy con 19.000 puntos, ha subido un 1,4%, ha marcado su punto más alto de la historia. Hoy está ganando el sector turístico, Amadeus, IAG han subido hasta un 4,4% en el caso de Iberia y hoy está perdiendo Repsol un 4,6%. Pero las petroleras han ganado esta guerra claramente. Hoy pierden ante la perspectiva de que ya no vayan a ganar mucho más, pero es que han subido un 76% en el último año. Así que ¿quién ha ganado esta guerra? Sin duda las petroleras. En definitiva, la energía vuelve a ser geopolítica en estado puro. Y en este nuevo contexto Europa no puede permitirse una aproximación idealista. Es lo que dice Josu Jon Imaz. Hoy Intermón Oxfam publica: las petroleras van a aumentar sus ganancias, sus 6 grandes compañías, un 80%, 68.000 millones de dólares, muy por encima de los pronósticos previos a la guerra. Sus ganancias van camino de alcanzar los 152.000 millones de dólares en 2026. Y junto a ellas, las compañías de fertilizantes. 3 de las grandes corporaciones de fertilizantes, recuerden que también se han disparado esos precios en esta guerra, van a ver crecer sus ganancias un 23%. Y Susana Ruiz, la responsable de políticas fiscales de Oxfam, decía: la riqueza de los 41 súper ricos con patrimonios vinculados al sector energético, que ha crecido en 23.500 millones de dólares desde que empezó la guerra ilícita de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y los analistas, de hecho, prevén que las ganancias de 6 de las principales corporaciones petroleras y gasísticas se disparen en un 80% con respecto a los pronósticos previos a la guerra. Así que hoy, ganadores, perdedores y escenario que se abre a partir de aquí en esta posguerra económica. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.